Lo que está pasando con Bitcoin es increíble y en el día de hoy me quiero alejar un poco del gráfico e irme a hablarte de algunas noticias que están sucediendo para que seas consciente del siguiente movimiento brusco que tendrá Bitcoin más pronto que tarde. Y para ello simplemente tenemos que remontarnos a lo que está haciendo ahora mismo Morgan Stanley, como puedes ver en la pantalla, ya que Morgan Stanley, uno de los bancos con mayor reputación del mundo, quiere lanzar su ETF de Bitcoin al contado. Nos ponemos en contexto cuando hablamos de que Morgan Stanley tiene en su custodia más de 1,5 billones de dólares. Que Morgan Stanley quiera lanzar su propio ETF de Bitcoin al contado para de esta forma no ofrecerlo de forma institucional, sino ofrecérselo a clientes particulares, como puede ser tú o puedo ser yo, es abrir el abanico a muchísimos nuevos inversores, abrirle el abanico a la adopción institucional, hacer que Bitcoin todavía se vuelva más escaso. Al fin y al cabo, todas las entidades públicas están intentando conseguir una porción de Bitcoin. Ya se ha demostrado que Bitcoin no es una moda pasajera, que Bitcoin ha llegado para quedarse, y si no tienes ninguna exposición a Bitcoin te quedarás detrás. Si tú eres una entidad pública o privada y no tienes exposición a Bitcoin, al fin y al cabo terminarás quedándote detrás. Y aunque no lo parezca, todo el mundo que maneje mucho capital quiere tener su porción en Bitcoin y también quiere tener su exposición en Bitcoin para poder ofrecérsela a clientes. Morgan Stanley, como te digo ahora mismo, quiere lanzar su propio ETF de Bitcoin al contado para de esta forma ofrecérselo a clientes particulares. Esto abre el abanico a que Bitcoin pueda volverse muchísimo más escaso y por ende, mediante oferta y demanda, pueda aumentar de valor. Muchos se centran en el gráfico diario y no entienden todo lo que te voy a enseñar en el día de hoy, pero detrás de los gráficos están los análisis fundamentales, y los análisis fundamentales están diciendo que el FOMO está acaparando a todos los inversores que manejan mucho capital. Todos quieren tener su porción de Bitcoin antes que sea imposible conseguirlo. Mientras los inversores retail, como puede ser tú o puedo ser yo, nos centramos en los gráficos diarios, ellos ven a Bitcoin como un activo de refugio que va a tender a revalorizarse en el largo plazo, y es por eso por lo que tú tienes que entender cuál es la lectura del mercado oficial. Y la lectura del mercado oficial es todo lo que está pasando con las grandes empresas que manejan mucho capital relacionado a Bitcoin, que se traduce en que quieren tener su porción de Bitcoin. Entonces tú tienes que intentar coger tu porción de Bitcoin antes de que ellos acaparen la gran parte y sea muy difícil de conseguir, como te he explicado ya en reiteradas ocasiones, que no voy a empezar a repetirlo. No solo Morgan Stanley está preocupado por lanzar su ETF de Bitcoin al contado, es que si nos vamos también a Australia, ahora Monochrome, también un banco bastante popular dentro de Australia, ha afirmado que lanzará su propio ETF de Bitcoin en menos de 2 meses. Australia ya posee diferentes ETFs de Bitcoin, pero no posee todavía ETFs de Bitcoin al contado, lo que podría tener una exposición también al igual, no creo que de la misma medida, pero sí que en cierta medida al igual que lo que está pasando con Wall Street y los ETF de Bitcoin al contado. Aunque aquí nos lo dicen, aunque Australia ya cuenta con varios ETP expuestos a Bitcoin, el ETF de BTC Spot de Monochrome será el primero en poseer Bitcoin físico en su ETF, similar a los productos basados de los Estados Unidos, lo que te acabo de comentar. Como vemos, al fin y al cabo, el FOMO está acaparando a los inversores institucionales, están acaparando a todas las entidades privadas como pueden ser los bancos, y todos ellos quieren tener porciones de Bitcoin antes que sea demasiado tarde, porque se están dando cuenta que Bitcoin, como te acabo de decir hace escasos minutos, no es una moda pasajera. Bitcoin ha llegado para quedarse, y si tú no estás dentro de Bitcoin vas lento, vas tarde, te quedarás el último. Es la realidad y tienes que entenderlo al fin y al cabo, dejándonos pues de tanto análisis técnico, porque cuando vemos este tipo de titulares entendemos lo fuerte y lo grande que está pasando con Bitcoin ahora mismo, ya que por ejemplo nos están diciendo que un minero ha revelado que dentro de los ETF de Bitcoin al contado, dentro de Wall Street, se han puesto en contacto con los mismos mineros para comprar fuera del mercado los Bitcoins que minen estos mineros. Es decir, esto sería compras OTC, compras fuera del mercado. Realmente yo no estoy a favor de este tipo de compras, yo prefiero que se hagan dentro del mercado para que realmente veamos movimientos interesantes en el precio, pero lo interesante es que estos mineros han declarado oficialmente que Wall Street se ha puesto en contacto con ellos vía telefónica para comprarles fuera del mercado todos los Bitcoins que ellos minen. Aquí es cuando ya tú empiezas a entender la relatividad de lo que está haciendo los ETF de Bitcoin al contado y cómo quieren acaparar la mayor porción de Bitcoin posible. Aquí es cuando ya tú empiezas a entender que los ETF van en serio con Bitcoin. Cuando están intentando incluso comprar los Bitcoins que minan los propios mineros, es cuando entiendes que ellos quieren tener la mayor exposición en Bitcoin ante esta carrera por ver cuál es el ETF de Bitcoin al contado que lidera la mayor tenencia de Bitcoin al contado. Y cuando vemos el cómputo global de los ETF de Bitcoin al contado, que es el titular más llamativo de este 2024, de este nuevo ciclo alcista que ha hecho que Bitcoin haya remontado hacia los $74,000, y lo ponemos
vayamos en escala, puedes ver como en este gráfico ya nos está diciendo que los ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos poseen actualmente el 4,25% del suministro total de Bitcoin. Aunque parezcan muy poco estas cifras de un 4,25%, son cifras muy elevadas. Hablamos de que cuando supuestamente Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, él se quedó en sus tenencias 1 millón de unidades de BTC. Hablamos de que ya los ETF de Bitcoin al contado poseen casi que un 5% de todo el circulating supply. No te olvides que Bitcoin es un activo escaso donde solo van a haber 21 millones de Bitcoins y ya prácticamente tenemos 20 millones de Bitcoins liberados. Si ellos siguen acaparando más y más porcentaje de todo el circulating supply, llegará a un punto donde Bitcoin se vuelva muy complicado de conseguir, y es ahí cuando ya tú tienes que estar dentro y tener tu exposición a Bitcoin antes que sea demasiado tarde. Un 5% de todo el circulating supply de Bitcoin ya está en las manos de los ETF de Bitcoin al contado. ¿Hasta qué punto llegarán ellos comprando Bitcoin si entendemos a las cifras que están comprando Bitcoin diariamente? Porque a pesar de tener un bajón en compras de los ETF de Bitcoin al contado, ya hemos vuelto a ver ese repunte por parte de los ETF en compras de Bitcoin. Hablamos de que el 4 de abril ya pues lo tenemos por aquí, los ETF de tanto de BlackRock y Fidelity sumaron en sus tenencias prácticamente que 260 millones de dólares en Bitcoin. Es una auténtica barbaridad. Por una parte pues BlackRock consiguió comprar el 4 de abril pues 141 millones de dólares en Bitcoin y Fidelity compró 126 millones de dólares en Bitcoin. En total tuvimos pues días positivos y estamos teniendo días positivos, días de volúmenes positivos. Es decir, estamos teniendo ya días positivos donde el volumen de compra es superior al volumen de venta, porque por ejemplo otra vez Grayscale ha empezado a disminuir sus ventas en Bitcoin. Hablamos de que el 4 de abril mientras BlackRock consiguió comprar pues 141 millones de dólares en Bitcoin y Fidelity 126 millones de dólares en Bitcoin, Grayscale tan solo vendió 79 millones de dólares en Bitcoin, tan solo. Es decir que pues ya por ejemplo BlackRock en este mismo día consiguió abarcar todas las ventas que tuvo pues Grayscale. Podríamos estar ya ante el acontecimiento de que Grayscale ha empezado a disminuir paulatinamente sus ventas de Bitcoin. ¿Podríamos estar ya ante ese escenario? No lo sabemos del todo. Lo único que sabemos es que Bitcoin ya ha demostrado cierta correlación con los ETF de Bitcoin al contado. Cuando los ETF de Bitcoin al contado aumentan sus compras en comparación con sus ventas, Bitcoin tiende a tener revalorizaciones del precio, ya no solo por el catalizador directo de todo el volumen que hay de compras, sino por todo lo que conlleva al fin y al cabo pues que los ETF de Bitcoin al contado tengan un gran volumen diario de compra de Bitcoin. Esto llama la atención del inversor y tiende pues el precio a aumentar de valor mediante el FOMO y otros catalizadores. Y estamos hablando de que todo esto se termina traduciendo en que dentro de 2 semanas tenemos el esperado halving de Bitcoin. Ese momento donde la recompensa a los mineros o la liberación de Bitcoin hacia los mineros se reduce a la mitad. Si ahora mismo los mineros están liberando o están minando 900 Bitcoins diarios, dentro de 2 semanas cuando suceda el halving de Bitcoin, los mineros empezarán a liberar tan solo 450 Bitcoins diarios. Si tan solo se va a empezar a liberar 450 Bitcoins diarios y Grayscale está empezando a disminuir sus ventas de Bitcoin y si BlackRock y Fidelity siguen aumentando la presión de compra por parte de los ETF de Bitcoin al contado, ¿en qué se traduce todo esto? En un cóctel perfecto para que Bitcoin vuelva a explotar con fuerza, como ha sucedido en todos los halvings y como ya sucedió durante este primer trimestre del 2024 por culpa de los ETF de Bitcoin al contado, que llegamos hacia los 74,000 dólares haciendo máximos históricos y la gente parece que ya lo ha olvidado. La gente está ahora mismo con Bitcoin sobre los 68,000 dólares y se está volviendo negativa sobre Bitcoin. No entiendo cómo te puedes volver negativo con Bitcoin cuando Bitcoin ya incluso está en máximos históricos de años pasados. Entiende que cuando llegue el halving de Bitcoin, la liberación de Bitcoin se reducirá a la mitad ante un activo escaso donde estamos teniendo una presión de compra increíble por parte de los ETF de Bitcoin al contado y la presión de venta por parte también de los ETF de Bitcoin al contado, en este caso Grayscale, está disminuyendo paulatinamente, mientras como te enseñaba en las primeras titulares que te enseñé en este vídeo, tenemos a nuevos iniciantes que quieren lanzar su ETF de Bitcoin al contado, lo que va a traer más adopción hacia Bitcoin ante un activo que es escaso. Tienes que entender que dejando a un lado los gráficos como te he enseñado en el día de hoy, es necesario comprender que Bitcoin va a tender a aumentar de valor y que Bitcoin se está volviendo cada día que pasa un poquito más escaso y 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 teniendo mejores cualidades que el oro.
De verdad, para mí ahora mismo estamos en el mejor preciso instante que nos ha dejado las últimas décadas. Estamos ante un activo donde por primera vez ha llamado la atención de forma positiva ante todos los inversores institucionales y por primera vez todos quieren tener exposición a Bitcoin y todos están sintiendo FOMO por tener una porción de Bitcoin y qué va a pasar con Bitcoin de cara al largo plazo, ya que ahora por primera vez en este nuevo ciclo alcista se ha podido determinar por parte de los ETF de Bitcoin al contado y por parte de todas las instituciones que Bitcoin no es veneno para ratas. Ahora se han dado cuenta del verdadero potencial que hay detrás de Bitcoin y ahora quieren acaparar la mayor porción de Bitcoin posible. El FOMO los está pudiendo y nosotros como buenos inversores lo único que tenemos que hacer es ser cautelosos ante cualquier retroceso que tenga el mercado y aprovecharlo para poder acumular más Bitcoins dentro de nuestras tenencias, teniendo la suficiente paciencia para saber que todos los titulares que te he enseñado en el día de hoy se van a transformar en precios alcistas de cara al corto e incluso mediano plazo, entendiendo que estamos ya, como te expliqué en el vídeo de ayer, en la fase mediana del ciclo alcista. De verdad, lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin es jodidamente increíble. Espero que seas consciente de todo ello, al igual que también seas consciente que todos estos retrocesos forman parte del plan y aquí tú simplemente puedes ver de forma súper resumida en diferentes colores los movimientos alcistas que ha tenido el precio de Bitcoin en todos los ciclos que ha tenido. Hablamos pues del 2012, un movimiento en su bull run bastante agresivo, luego en el 2016 hasta el 2018 otro movimiento alcista bastante agresivo con retrocesos como ha pasado siempre y luego del 2020 al 2022 un movimiento también bastante agresivo alcista con retrocesos también bastante considerables y si te fijas ahora en el 2024 finales del 2023 todavía no ha llegado ni siquiera a la mitad de este ciclo alcista o de este movimiento alcista cuando comparamos la longitud que tiene cada línea de diferentes colores. Todavía queda ciclo alcista por delante, aunque ya desde mi perspectiva nos encontremos en la mitad de este ciclo alcista. Espero que seas consciente que a veces hay que alejarse un poco del gráfico y centrarnos en ver lo que están haciendo pues las instituciones, lo que está haciendo pues al fin y al cabo Bitcoin de forma fundamental. Sé que todo esto puede resultarte un poco complicado entender todo ello, pero si quieres que te llevemos de la mano tienes nuestro club privado, que es el Club Crypto Pro, donde te enseñamos todo esto de forma profunda, ya que hemos regalado ahora mismo nuestra academia al acceder al Club Crypto Pro. Es decir, que ahora por acceder al Club Crypto Pro tienes también nuestra academia que es Crypto Cátedra, donde te llevamos de principiante a experto en las criptomonedas. Te enseñamos todo destripadamente para que puedas convertirte en un experto en criptomonedas de forma completamente gratuita ahora si accedes a nuestro club privado, el Club Crypto Pro, donde estamos lanzando operaciones en spot diarias, análisis en diario, operaciones en futuro diario y también lanzamos gemas con gran potencial que estoy seguro que muchas de ellas nos van a hacer incluso hasta por 50x. Proyectos que no se están hablando en YouTube y que los estamos cogiendo en su fase más temprana. Una vez que empiecen estos proyectos a hablarse en YouTube, nosotros ya estaremos dentro y cogeremos el mayor movimiento alcista de estos proyectos porque va a llegar. A pesar de estar en la fase media del mercado, todavía no hemos visto ese repunte parabólico para Bitcoin. Y para terminar este vídeo quiero pues enseñarte otro vídeo, un meme, para que seas de forma gráfica consciente de lo que está pasando con Bitcoin ahora mismo. Si te fijas, tenemos los $100.000 en este aro que está intentando pasar este precioso gatito. Le está costando, al fin y al cabo le está costando bastante, se queda a los 60.000, 70.000, 60.000, 70.000, se lo piensa, retrocede, se lo piensa, retrocede y termina pasando por los $100.000. Tarde o temprano terminaremos pasando por esos $100.000. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos pronto. Adiós.